Características del materialismo histórico de Marx. Iniciaremos con Karl Heinrich Marx. Nacido en Treves, Alemania en 1818, falleció en 1883 en Inglaterra, Reino Unido. Fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador y revolucionario alemán, conocido por ser el padre del comunismo y la teoría del marxismo. Este desarrolló la idea de la lucha de clases y la teoría de la historia materialista, que influyeron en la formación de muchas organizaciones políticas y movimientos revolucionarios. Les presento a Friedrich Engels. Él nació en Bremen, Alemania, en el año de 1820 y falleció en el año de 1895 en Londres, Inglaterra. Él fue un intelectual y activista político alemán que colaboró con Karl Marx en la creación de la teoría marxista. Él fue uno de los cofundadores del movimiento obrero y jugó un papel importante en su desarrollo. Aunque a pesar de sus contribuciones, Engels ha sido a menudo visto como un actor secundario en la sombra de Marx. Sin embargo, su legado es significativo y su obra sigue siendo relevante en la actualidad. Continuamos con el concepto del materialismo. Para poderlo comprender, tenemos que saber diferenciar un materialismo del otro. Podemos decir que el materialismo idealista considera las ideas y la conciencia como base de la realidad social. En cambio, el materialismo histórico coloca un énfasis en las condiciones materiales de existencia como verdadero motor de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos producen bienes y servicios para vivir y desarrollarse. Pero lo más crucial es que la forma en la que trabajamos y nos relacionamos, más que nada la forma en la que utilizamos ciertos recursos, pueden afectar nuestra relación con los demás y la forma en la que está organizada la sociedad. Introducción al materialismo histórico. El materialismo histórico es una teoría social y filosófica desarrollada en el siglo XIX en un contexto marcado por profundos cambios sociales y económicos debido a la revolución industrial. Esta corriente plantea que la base fundamental de toda sociedad es material, es decir, las condiciones económicas y las revoluciones de producción que determinan el desarrollo histórico y social. En esencia, el materialismo histórico sostiene que no son las ideas, la religión o la política en sí mismas las que moldean a la sociedad, sino las condiciones materiales de vida y producción. La importancia del materialismo histórico radica en su capacidad para analizar la dinámica social desde una perspectiva materialista, enfatizando la relación dialéctica entre las condiciones económicas y las transformaciones sociales, políticas y culturales. Esta teoría ha influenciado enormemente el desarrollo del pensamiento social, político y económico contemporáneo. Continuamos con las características. Fuerzas productivas. Las fuerzas productivas constituyen uno de los pilares del materialismo histórico. Están compuestas por los medios de producción como herramientas, maquinaria y tecnología, e incluso la fuerza de trabajo humana que estas superan. Esta combinación determina la capacidad de una sociedad para producir bienes y satisfacer las necesidades. El desarrollo histórico de las fuerzas productivas ha sido un proceso continuo que ha marcado distintos periodos y modos de producción. Un ejemplo es la prehistoria, donde las herramientas primitivas y la habilidad para la caza fueron fuerzas productivas esenciales, mientras que la revolución industrial fueron las máquinas y el trabajo asalariado, marcando un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Otro ejemplo sería la transición de la agricultura manual a la mecanizada, o la transformación de las economías feudales, e incluso la introducción de la automatización en la era capitalista. Este desarrollo condiciona la evolución social, pues modifica las formas de producción y las relaciones entre los individuos y los grupos sociales. Alineación. En el sistema capitalista, los trabajadores pueden sentirse desconectados de su trabajo y de sí mismos. Esto se llama alineación. ¿Y por qué ocurre? Porque el sistema se enfoca en la producción y la ganancia en lugar de en las necesidades y bienestar de los trabajadores. Esto puede llevar a que los trabajadores se sientan explotados y, como ya se mencionó, desconectados de su trabajo y de sí mismos. Relaciones de producción. Las relaciones de producción se refieren a las relaciones sociales que las personas establecen en un proceso productivo, especialmente en torno a la propiedad y el control de los medios de producción. Estas relaciones determinan quién posee y quién controla los recursos, así como se reparte el producto social. Históricamente, las relaciones de producción han adaptado diversas formas: la esclavitud de las sociedades antiguas, el feudalismo con señores y siervos, y el capitalismo con capitalistas y proletariado. Cada uno de estos sistemas configura relaciones específicas entre los actores sociales que condicionan la estructura y la dinámica social.
La lucha de clases nace precisamente de estas diferencias entre las relaciones de producción. El conflicto entre las clases con intereses y contrapuestos impulsa los cambios y las transformaciones históricas, haciendo de la lucha de clases el motor principal del desarrollo social según el materialismo histórico. El proceso dialéctico es aquel que investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y teorías. Esto lo hace mediante el intercambio de proposiciones, que son las tesis, y contraproposiciones, que son las antitesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de la conclusión final, que termina siendo la síntesis. Básicamente es como comenzar confiando en lo que vemos y sentimos y luego usar esa experiencia para pensar en conceptos más amplios y universales. Lucha de clases. La lucha de clases es un concepto central en el materialismo histórico. Este se define como el conflicto entre diferentes grupos sociales que representan intereses económicos antagónicos, principalmente entre explotadores y explotados. Este conflicto, que se expresa en tensiones sociales, políticas y económicas, es el motor del cambio social. Las transformaciones históricas que han marcado diferentes épocas han surgido gracias a estas luchas, que enfrentan a las clases dominantes con las oprimidas. Un ejemplo sería la rebelión de esclavos en la antigüedad, o las revueltas campesinas en la Edad Media, e incluso la revolución obrera durante el capitalismo industrial. Estas luchas nos evidencian cómo los conflictos de clases generan nuevas formas de organizaciones sociales y avanzan hacia modos de producción más justos o diferentes. Estructura y superestructura. En el materialismo histórico, la sociedad se divide en dos niveles fundamentales, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura comprende la base económica, que consiste en las fuerzas y relaciones de producción que sustentan a una sociedad. Por otro lado, la superestructura abarca las instituciones políticas, jurídicas, culturales e ideológicas, como el Estado, la ley, la religión y los sistemas de educación. Aunque la superestructura parece autónoma, está condicionada por la infraestructura y tiende a reproducir las condiciones materiales ya existentes. La relación entre infraestructura y superestructura es dialéctica. Mientras que la base económica condiciona y limita la superestructura, esta última puede influir y modificar la infraestructura. Esta dinámica explica cómo las transformaciones económicas llevan cambios sociales, culturales y políticos en diferentes sociedades y épocas. Críticas al materialismo histórico. Aunque el materialismo histórico ha sido influyente para el análisis, una de sus objeciones es el determinismo económico, que ésta sugiere que la economía es el único factor determinante en la historia. De hecho, el fracaso de algunas revoluciones comunistas y la persistencia del capitalismo global son usados por críticos para cuestionar la validez y aplicabilidad práctica del materialismo histórico. De hecho, el materialismo histórico se causa de ignorar también otros factores significativos, como la cultura, la psicología, el género y las influencias internacionales, que estas también moldean la realidad social y política con un gran peso significativo.